Soy Celina Araiza y estamos aquí echando la platicadita y el vinito con una querida amiga a la cual quiero y admiro mucho, Diana Mendiolea, TED Speaker y asesora de imagen. Hoy nos trae un tema muy importante, el tema de la violencia digital, así que prohibido poner comentarios de hate en este y en todos mis videos. Saludcita. Salud, salud. Muchas gracias por la invitación, me encantó esa introducción. A ver, Diana, platícanos. Vamos directo. Tienes tú una plática que a mí me encanta sobre violencia digital. ¿Por qué decides empezar a hablar de este tema? Creo que la primera vez que hablé de este tema fue contigo, de hecho, en un live. Ajá. Y cuando me invitan a participar en una charla TED, como que fue lo primero que pensé, de que este puede ser el tema incómodo, pero que aporte mucho a como un tema que no se habla, ¿no? Que es la violencia digital. Sí, soy asesora en imagen digital, entonces me especializo en decirle a personas qué publicar, cómo publicarlo, qué decir, qué hacer, qué no hacer, como todo este protocolo y estrategias de contenido. Pero también he sido víctima de violencia digital. Sé que tú también. La mayoría. En diferente. Yo creo que todos. Sí. Y a lo mejor decimos como, bueno, X, se me pasó. No pasó a mayores, ¿no? No fue tan grave. O nada más hate, así como leve, ¿no? Creo que todos estamos expuestos a esta violencia digital. Vamos a aprender ahí a ponerle nombre. Pero para mí la diferencia, lo que yo promuevo es tener espacios para platicarlo. Que cuando te pase, no te quedes callada, claro, por pena o por miedo o por inseguridad o por creer que no va a ocurrir nada. Yo creo que ahorita que mencionas eso es muy importante porque a veces nos da pena reconocer que alguien nos tiró hate en redes. Más cuando eres una persona muy activa en redes sociales, creo que a veces nos cuesta trabajo reconocer pues que hay gente a la que no le gustas. Claro, que no le gustes a alguien o que no le guste tu contenido, yo siempre digo, pues deja de seguirme, ¿no? No tienes que llegar al punto en tirarme caca en redes sociales y públicamente, ¿no? Y creo que una vez platicamos tú y yo y decíamos, si no tienes el valor de decírmelo en la cara, no me lo digas por escrito detrás de una pantalla, ¿no? Exactamente, creo que es una posición muy cómoda en la que todos estamos ahí, donde podemos opinar, comentar y reírnos y burlarnos y ofender y de todo y amenazar. O sea, ya son casos tal vez un poco más profundos en cuanto a violencia digital, pero siempre estamos, y a veces decimos, no, pues no, yo nunca tiro hate, yo nunca comento, yo nunca soy parte de, pero a lo mejor sí se me hace chistoso la burla, claro, y a lo mejor sí le doy like a ese comentario de burla y de hate, y hacemos más grande como toda la situación, ¿no? Siempre tengo muy presente, una gran promotora de espacios libres de violencia y en temas de violencia digital, que es Olimpia. Ella dice, ¿no? O sea, que es como intimidación con contenido sexual, sí, ok. Ella dice, no abusaron de mí una persona o la persona que me grabó. Abusaron todos los que le dieron like y todos los que lo compartieron. Claro. O sea, como con un clic promovemos esa violencia digital. Y a veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a la otra persona. A mí se me quedó también muy grabada una parte de la plática tuya en la que hablas de los memes, ¿no? A veces hay memes con rostros de personas, a veces hay memes de caricaturas, que digo, como quiera, pero a veces hay memes que a lo mejor tomaron una foto mía donde salía de fondo de alguien y se empieza a hacer como esta burla, a lo mejor con una cara chistosa que yo tenía o algo. Entonces no nos damos cuenta que ese meme, que yo me he reído de miles de memes y a veces publico memes, seguramente malamente he publicado memes con caras de personas y me ha dado risa y le he dado like y lo he compartido. Yo creo que todos también hemos sido violentadores en el tema de violencia digital, pero pues estamos aprendiendo y por eso es también este espacio. Me acuerdo que platicabas esto, ¿no? De la importancia de que pues hay alguien detrás y nunca sabes qué tanto estás lastimando a una persona. Porque a lo mejor algo que para ti te puede herir demasiado, a mí me puede herir muy poco, o viceversa, ¿no? Exactamente, como creo que hay una frase que promuevo que es
perfiles vemos, heridas no sabemos, ¿no? Qué buena O sea, frase. Un comentario puede generar, o sea, como detonar o darte en la Una herida. en la inseguridad que tenías, en provocarte miedo, pena, en algo que normalmente no hablamos, ¿no? Y existe como esta perspectiva de que, ay, no, como que exageran o se lo buscaron o es el precio que hay que pagar. Claro, por estar publicando. Todo, ajá. Y yo les digo, y dan como solución pues es que que se te resbale, ¿no? Sí. O sea, como tienes que aprender a que se te resbale. Y yo les digo, eso es hablar desde el privilegio. A ver, Diana, platícanos por favor cuáles son las red flags para darnos cuenta que nosotros estamos violentando de manera digital. Creo que lo primero sería como cuestionar nuestro algoritmo, ¿no? Una red flag podría ser que todo tu contenido sea de burla y sea de hate, ¿no? O sea, estos escándalos o puros memes. Pregúntate, ¿cuántas páginas de memes sigues? Sí. ¿Y qué tan ofensivos son? Porque hay memes que dices, ay, pues dan risa, a lo mejor es con una imagen, con una ilustración, y hay memes que son, y hay páginas creadas justamente para hostigar y para acosar y para burlarse de personas reales, ¿no? Y que hasta te arrojan como sus perfiles personales, sus datos personales. Entonces creo que una red flag sería cuestionarte de qué onda con el contenido que sigo, qué onda con mi algoritmo y por qué me lo está mostrando y por qué lo estoy disfrutando, ¿no? Seguramente... Porque te gusta el chisme, sí. Seguramente un espacio libre de violencia en personal no entraría en estos casos. O sea, te enterarías por tu entorno, ¿no? Porque a alguien, alguna amistad, algún conocido le pasó un caso de violencia digital, pero no lo vivirías o no se te haría tan normal. Por eso, cuando a alguien le pasa, dice de que, ay, es que no te preocupes, es la gente que no tiene nada que hacer. Sí. Es la gente que está opinando. Y yo les digo, está súper relacionado también como las redes sociales como un espacio de entretenimiento y como de expresarnos y descargarnos y desestresarnos, pero nos vamos a ese extremo, ¿no? Ahí está esa línea bien delgadita entre libertad de expresión y violencia digital. Habrá quien diga, pues las redes sociales son para eso, son para opinar y para decir lo que yo quiera, y si no me parece, pues lo voy a decir. Ahí está una red flag. Claro. El decir, tus formas siempre van a ser válidas, pero la persona no tiene esos derechos digitales que promovemos. Okay. Qué fuerte, porque yo creo que cuando dices algo de los memes, pues todos seguimos miles de páginas de memes, ¿no? Y vuelvo a lo que platicamos en un principio, ¿no? De que hay una persona detrás de... Platícame, ¿se te acerca mucha gente a decirte que has sido víctima de violencia digital? Creo que a raíz de la TED Talk, y donde me vulnero y hablo de este tema como víctima de violencia digital, más personas se acercan y hasta me dicen, ¿no? O sea, como casos de policía cibernética, que yo me quedo así como, quisiera apoyarte más, pero, y entonces vinculo con alguien más, ¿no? Pero han sido casos muy fuertes y que dicen, a mí donde me sorprende es que no le había dicho a nadie. Es que estaba esperando a ver qué pasa, o que se calmaran las aguas, ¿no? Sí. O sea, que solito se pasara, pero es que un caso muy cercano, que es cliente y es amiga y que conozco desde hace mucho tiempo, me dijo, lo tengo bloqueado de todos lados y crea perfiles nuevos y comenta en todos los videos en donde salgo con una amenaza. Claro. Claro, porque violencia digital no nada más es que compartan contenido, pues ahora sí que íntimo tuyo, también es este tema de que creen perfiles falsos y te esté acosando una persona, y también es que tú subas algo de contenido y que la gente te empiece a hacer comentarios sobre tu físico, sobre tu familia, sobre tu persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante aclarar esa parte, ¿no? Que muchas personas piensan que la violencia digital únicamente es en el tema del contenido sexual. Vuelvo a la parte de que se te resbale. Cuando decimos que esa es la solución, como desarrollar esta piel gruesa, invalidamos como las experiencias y las emociones de otras personas. Y me atrevo a decir mujeres, porque la estadística dice que el 95% de las víctimas de violencia digital son mujeres. Y la estadística suma que son de 18 a 30 las más vulnerables en estos entornos digitales. Si te preguntas por qué, yo te digo, porque normalmente a esa edad no tienen las herramientas para enfrentar una crisis digital o un comentario.
o que generas contenido a lo mejor con la mejor intención y se viraliza y se va del lado malo de la viralización, ¿no? En donde yo veo ahorita en TikTok muchas tendencias constantemente y las personas lo hacen, yo creo que por diversión. Y alguien se ríe de sí mismo. No sé, ahorita se me viene a la mente el que dice cuando tienes cierta edad, pero pareces de, y les dan pero con todo, y alguien se ríe de sí mismo y hay otros que, oye, no, yo digo, jamás haría ese trend, ¿no? Entonces es saber hasta dónde y por qué compartes cierto contenido, o sea, con qué intención lo haces. Justo iba a hablar de ese tema de TikTok, que es una plataforma, digo, las redes sociales en sí son un arma de doble filo, pero creo que el TikTok aún más, porque veo mucho que así como te puede tirar mucho hate gente que no conoces, te puede dar mucho amor gente que no conoces y puede salir gente a defenderte. Inclusive a veces me llama la atención que, no sé, darte un ejemplo, yo que llegue a subir un video y que haya un comentario de hate, pero salga otra persona a defender. Entonces, creo que es muy delicado el uso de TikTok. Yo creo que no es para todas las personas, porque te expones. Obviamente eso no le da el derecho a nadie de opinar, pero no lo puedes controlar. No lo puedes controlar, creo que no hay filtro en esa red social. Digo, a mí me encanta, puedes crecer mucho, pero así como puedes crecer, pues también te puedes exponer muchísimo al tema de la violencia digital. Y también, bueno, personalmente lo he vivido en Facebook, lo he vivido en Instagram. En TikTok, no. Pero hasta le tenía como cierto miedo a la plataforma. Sí, me acuerdo que me decías. Porque es como, ese es exponerte aún más. Y ahí es donde dices, ahí está esa letra pequeñita que nadie te dice, ¿no? O sea, sí, generas contenido, pero te expones a todo. O sea, ¿qué tanto te quieres compartir? Y ahorita que está tan de moda el compartirte, ahora sí que desde la autenticidad, y compartes tu día a día, tu familia, tus círculos cercanos, todo, ¿no? Entonces, sí es exponerte, pero es también reconocer que sí tienes derechos digitales y que sí merecemos espacios libres de violencia. ¿Qué dirías tú que es un derecho digital? Uno, tienes derecho a expresarte, a compartirte, y yo te digo, ¿y cómo te vistes? Lo vemos de manera presencial, ¿no? O sea, cuando vemos estos casos de violencia presencial, si lo queremos ver así, y a mujeres y dicen, es que vela cómo iba vestida. Sí. Aplíquenlo digital. Cuando les tiran, es que ve cómo se viste. Es que ve, o sea, le crearon un perfil falso, pero pues ¿por qué andan subiendo esas fotos? Sí. Y a veces son fotos, yo tengo muchísimas amigas que les han creado perfiles falsos y son fotos de ellas en traje de baño que ni siquiera es como que estaban intentando otra cosa, ¿no? Entonces les digo, es cuidar, es ser consciente de que si tienes un perfil público, ¿qué tanto te pueden robar tus fotos y tus videos, no? Entonces, todo eso tienes derecho a compartirlo y hacerlo libremente, sin que nadie te diga nada, ¿no? O sea, nada justifica un caso de violencia digital. Claro. ¿Qué tips nos darías tú para prevenir ser víctimas de violencia digital? Creo que lo primero sería preguntarte con qué intención generas contenido. Okay. ¿Por qué? Hoy en día, desde hace mucho tiempo y cada vez más, idealizamos el mundo digital. Sí. Todos queremos ser influencers, que las marcas nos busquen, que nos ofrezcan un deal, que nos regalen cosas, tener muchos seguidores. Y ¿lo hago con la intención de validarme, más bien que me validen otras personas? ¿O lo hago con la intención de generar una comunidad, de compartir un mensaje, de que más personas que a lo mejor se topan con mi contenido, yo les puedo ayudar? Ahí es preguntarte con qué intención generas contenido. Y dos, con qué intención lo consumes, ¿no? Creo que desde ahí podríamos partir. Porque entonces cuando generamos contenido en redes sociales consciente de por qué lo hacemos, estamos del otro lado. No sé si tú te has cuestionado también por qué subes a cierta plataforma cierto contenido y a otra no. Sí, creo que tengo más cuidado con lo que subo en TikTok. No subo
cosas tan personales que a veces podrían parecer personales, pero que no lo son. Y en Instagram creo que sí subo contenido más personal. Y ayer yo lo leía de una amiga que se conoce, Naomi. Ella decía que en Instagram le da mucho miedo a compartirse. Y en TikTok siente que es un espacio seguro. Okay. Entonces vemos también cómo, Sí. cómo cada quien le puede ir diferente, pero todo se resume o todo llega a esta parte de poner el tema sobre la mesa, ¿no? Claro. De hablar de casos públicos, pero también de preguntarle a tu círculo cercano, oye, ¿qué onda? ¿A ti te ha pasado? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te sentiste? Y ahora cómo funciona para ti, ¿no? Este mundo digital. Sí, sí, porque es una realidad ya, si no estás en redes sociales no existes, y es una vez tú me lo dijiste, ¿no? Sobre todo, más que nada en el tema del negocio, ¿no? Si tienes un negocio, si tienes un emprendimiento, a lo que te dediques, o sea, creo que es muy importante estar en redes sociales, pero como dices tú, ¿qué tanto quieres compartir, no? Sí, o sea, esa decisión que creo que es muy importante entre perfiles públicos o privados, ¿no? O sea, si tú me dirías, ¿cómo te proteges de la violencia digital? Perfil privado. Perfil privado a lo mejor puede ser una solución, pero yo te digo, no te exenta de tu círculo cercano, ¿no? Pero a lo mejor cuando eliges ser público porque dices, le va a ayudar a mi negocio, Claro. va a promover el mensaje que quiero difundir y demás, nada más hacerte consciente de esos límites, ¿no? Y les digo, cuando ya entras en una crisis digital en donde sientes que vulneraron tu integridad física y emocional, sí puedes hacer esos ajustes en configuración. Porque imagínate que yo tengo mi perfil público y comparto de mi familia, de mi perrita, de mi casa, de mi oficina, de qué carro tengo, de todo esto. ¿Contra quién crees que se van en casos de violencia digital? Sí, contra toda la familia. Contra tus Sí. espacios, contra las páginas en donde trabajas, contra tu lista de contactos. Y tú dices, ay, no pasa. Claro que pasa. Sí, claro que pasa. Claro que pasa. ¿Qué es una crisis digital? Una crisis digital puede tener diferentes alcances, diferentes niveles, pero suele ser cuando cierto contenido se viraliza y entonces está expuesto a muchas personas, ¿no? De todo índole. ¿Qué pasa con tu celular? Pues no dejan de llegar notificaciones. La gente también hablando. Ajá. Y yo les digo, a veces sí es yo digo decir, notificaciones de gente desconocida, ¿no? Muchas veces estas crisis digitales sentimos que todo el mundo está en nuestra contra, que todos saben lo que está pasando y no es cierto. O sea, yo les digo, cuando vives una crisis digital, tú respira 5 minutos de verdad. No todo el mundo está en contra de ti, pero también deja la crisis respirar. Como que no reacciones en caliente ante una crisis. Porque ¿qué es lo que pasa? Si te sientes atacado, quieres responder, te quieres defender. Y quieres decir, no es cierto, esta es la verdad, esta es mi versión. ¿Y qué crees? Solo le echas fuego. Más. Solo le echas fuego, ¿no? Entonces, creo que una parte súper importante aquí es aprender a identificarlo y decir, esto va a pasar. Si hago las cosas, si dejo que esta crisis respire, ¿no? Hace poquito lo escuchaba con unos clientes que ella decía, Rebeca, que la conoces muy bien, que ella decía, yo fui al banco y estaba en esa crisis, en esos días de crisis, y sentía que todos me veían, que todos sabían quién era, que todos me iban a decir, y no es cierto, pero es tu mente que está jugando contigo y que dice, algo no está bien. Físicamente, esa crisis, aunque sea digital, tú la sientes. Claro. Y tú la vas a sentir, no sé, a lo mejor en la piel, en ansiedad, en tensión, en dolor muscular, en todo. Es algo físico, o sea, aunque parezca que es algo digital, tú lo sientes y se va a casos de depresión, de suicidio, o sea, esa tasa está a la alza por lo mismo, que nadie habla de eso. Entonces, si yo ahorita me llega una notificación en donde me dicen que me veo súper bien en una foto, yo se los voy a contar a todos. Claro. Pero si me llega una notificación en donde me dicen otra cosa, sí, no se lo vas a atrever a decir a nadie. A nadie. Claro. ¿Y qué crees?
esa idea, ese comentario, lo voy a traer conmigo. Atorado. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Que ahora algo importante ahorita que mencionas, por ejemplo, esta crisis de tus clientes que les pasó, a veces pienso yo, y a lo mejor está mal, ¿no? Pasa, te alteras, te sientes muy mal, 2, 3 días, pero como un pequeño alivio, puede ser que va a pasar. Tristemente, el día de mañana van a estar hablando de otra cosa de alguien más y tú ya no vas a estar en el reflector, ¿no? Malamente digo, ¿por qué? Porque pues hay otra víctima. Tú te sientes tranquila, descansada, hay otra víctima, pero estas crisis digitales también pasan rápido de cierto modo, solo que a veces nosotros, justo por el hecho de no hablarlo, las guardamos y las traemos ahí, inclusive por meses puede ser, ¿no? No estoy diciendo que no tengan el valor de lo que es, porque obviamente pues es violencia, de alguna u otra forma, es violencia digital, pero vuelvo a retomar el punto de lo que dices de la importancia de hablarlo, ¿no? Porque el no hablarlo es guardártelo y no saber que hay otras personas que lo han vivido y que te van a decir, sí, te entiendo, sé que es duro, pero va a pasar y se les va a olvidar en algún momento, ¿no? Tiene este efecto, quisiera decir inmediato, pero casi inmediato, el hablar de las cosas, ¿no? El expresarlo y el sentir que nos quitamos esta carga de los hombros, pero es encontrando espacios seguros, espacios empáticos, en donde no te sientas juzgado por decir lo que dices ni cómo lo dices, sino que simplemente va a ser un acompañamiento, ¿no? Porque va a afectar tu rutina diaria. O sea, ese comentario o esa amenaza o ese insulto o esa burla va a afectar tu día a día con tu familia, con tu trabajo, con todo, ¿no? Entonces yo les digo, si va a afectar mi día a día, yo prefiero tener a alguien, que en mi caso siempre ha sido Tania. O sea, antes de mi familia, yo me acuerdo, antes de la TED, yo le dije a mis papás, es que voy a hablar de este tema porque me pasó tal y tal. Y no sabían. ¿Qué? Y yo sí, y así yo llorando. Sí, nunca les dije, pero, ajá, había como que ese miedo, o ese como no los quiero preocupar, o ese yo puedo con eso, yo puedo lidiar con eso. Sí, porque no le das la importancia de lo que es porque es digital. Pero entonces yo aprendí, o sea, Tania era la primera, que es mi socia en TikTok, a decirle, pasó esto, ahí te va la publicación, y ¿qué onda, no? Y ella era la primera que me decía de que no, o sea, qué fuerte, qué mala onda que esto, pero tranquila, aquí estoy. Y al día siguiente, ¿cómo sigues? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar? Vamos, hacemos, ¿sabes? Sí. Entonces, creo tener que, tu círculo de apoyo. Ahí es donde aprendes a decir, digo, en el mejor de los casos, para todas las víctimas de violencia digital, sería un especialista en salud mental, ¿no? Que te acompañe. Pero si no tienes eso, es encontrar a la persona con quien sí puedas expresarlo, ¿no? Y fíjate que miles de mujeres lo son, porque en la página de Mujeres Informadas nos llegan también muchas veces mensajes de otras mujeres diciendo que están siendo víctimas de violencia digital. Entonces, a veces no sé qué más seguimiento dar, ¿verdad? Porque creo que falta mucho trabajo por hacer en ese tema. Yo creo que ahorita el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo muy importante, que es el hablar de este tema, el fomentar que haya espacios para hablarlo, el decirles a las mujeres que se desahoguen. Decimos a las mujeres porque ya diste tú la estadística, no descartamos que también hay hombres que son víctimas de violencia digital, pero hablar en estos espacios y compartir este tipo de mensajes para que las personas sepan lo que es, porque yo creo que a veces nosotros violentamos de manera digital porque no somos conscientes de que lo estamos haciendo y estamos lastimando a otra persona. Bien lo decíamos en el ejemplo del principio, a veces compartes memes, le das like, le mandas la publicación a alguien y tal vez inconscientemente lo estás haciendo, pero estás dañando a una persona. Entonces el hecho de hablar de esto, de escuchar mensajes como estos, pues te ayuda a hacer una introspección de saber si estás siendo tú un violentador, ¿no? Creo que ahí es súper importante, y yo les digo, o sea, sí podemos relajarnos y sí nos puede dar risa cierto contenido y todo,
pero es hasta dónde, ¿no? O Sí. qué hago, o cómo lo replico, o a quién se lo comparto, si comento o no. Yo les digo, es tan fácil cuando piensas como, ¿y si esta persona fuera mi hermana, Sí. mi mamá, Mi mejor hija, amiga. ¿sabes? Como que dices, uy, no me encantaría, porque normalmente dices de que, ay, yo sé No la cuánto, conozco, yo sé sí. cuánto, pero cuando se meten con tu gente como más querida y más cercana es cuando dices, no, no está padre. Ujú. Y creo que es eso, ¿no? Como que a veces pensamos que, digo, nos hemos enfocado en ciertos tipos de violencia digital, pero no nos damos cuenta que una publicación o una crisis puede a lo mejor dañar una trayectoria completa. Ujú, ujú. La reputación, la difamación, la estigmatización, la intimidación, o sea, hay muchas formas de violencia digital y que yo les digo, cuando tú compartes ese meme, ya, lo dejaste ir, ¿no? Ahí quedó. Sí. Pero ¿qué pasa con otra persona? Ahí se lo dejaste días, semanas, meses, años, y si no tiene con quién hablarlo, repercute en esta cifra de la que ya hablamos. Oye, Diana, y ya para cerrar, platícanos, por favor, 3 cosas que podemos hacer nosotros para ser mejores ciudadanos digitales. Uno, eso, o sea, como cuestionar tu algoritmo y hacer una revisión de qué consumes, ¿no? Qué contenido consumes y de qué nuevo contenido quieres seguir. O sea, tú puedes diseñar tu algoritmo facilísimo, ¿no? O sea, los videos que sí te gusten, o sea, consúmelos y créeme que tu algoritmo te va a empezar a mostrar más de ese tipo de contenido. Pero si no, yo les digo, y ese botoncito de dejar de seguir, dejar de mostrar este contenido tan fácil como eso. Y también, así como dices, no digas algo que no dirías en persona. Yo le digo, di cosas buenas de manera digital. Ujú. O sea, como que revierte esta parte de comento solo por hate, porque a veces vemos y, bueno, yo no comento nada, yo no comparto Sí. nada, yo no tiro hate, pero tampoco aportas nada. Ya. Y dices, ¿no? Los que salen y te defienden y todos se andan peleando Sí. ahí por ti, y tú es que, no sabes ni qué. Y a veces es eso, a veces tienes 99 comentarios positivos y uno negativo. Y ese te destruye. Ese te destruye. Sí. Entonces, ser un poquito más conscientes en ese Muy aspecto. bien. Oye, Diana, y pues este programa es patrocinado por Tulana Finanzas. Así que te quiero preguntar, ¿cómo te ves a los 65 años, en tu edad del retiro? Ay, híjole. Yo puse mi edad del retiro a los 50. A los 50, pues Sí. ya falta No, todavía poco. Todavía falta. Pero es que el tiempo pasa volando. Me imagino, creo que tu invitada anterior lo decía, ¿no? Como viajando. Todos nos vemos viajando. O sea, yo de mis 20 a mis 30 viajé mucho y ya eché raíces un poquito. Pero a lo mejor con estos destinos así como claves y pendientes, como decir, me voy a ir unos meses, ¿no? Me imagino, no sé, disfrutando, o sea, como Sin consintiéndome. pendientes. Una vez alguien me dijo, es que estás en la edad de trabajar, de exigirte más. Y yo así como, y me metieron así el chip de Sí. workaholic, ¿no? Y yo digo, bueno, pero sí, para cuando tenga mis 50, Claro, decir, retirarte de manera digna. Ay, pues qué padre, qué bueno y qué padre que ya estás trabajando en eso y muchas gracias por habernos acompañado. gracias. Salud. Salud.